viejo mueble de madera que sostiene una consola analógica. A las 2:25 viene y se me acerca, se me para al lado y me dice: ¿llamaste? Un cajón trabado que ocultó durante años un libro amarillento. En la mitad de la sesión del primer tema, se saca los auriculares, se para, viene y me dice: ¿llamaste? Estoy acá tocando con vos al lado del estudio, ¿cómo hago? Escritas entre el olor a celulosa en descomposición, ¿llamaste? surgen las anécdotas imprecisas sobre el rock and roll. Llegó todo que parecía ser lo que parecía fábrica de velitas. Con todo lleno de cosas y me dice: al fin llamaste. Ahora sí, lo que habíamos prometido. La historia de hoy. Lo que habíamos tuiteado. Sí, lo que habíamos tuiteado. Justo llegó la banda y bueno, no lo íbamos a hacer esperar, así que lo corrimos para este momento. La anécdota del día de hoy, que es más que nada un recorrido de cómo Phil Collins pasó de ser un actor de reparto dentro de Genesis a ser el dueño de Genesis. Básicamente, no el dueño porque comandara por encima del resto del grupo, pero sí cómo la obra de Genesis empezó a girar alrededor de él y de estar, no diría en la periferia de la banda, pero ser uno más, pasó a ser el sol del sistema solar llamado Genesis. La venganza del baterista. La venganza del baterista. Claro. Así como dicen que el baterista es el mejor amigo del músico, bueno, en este caso no solo fue el mejor amigo del músico, sino el genio creador de lo que se llama la segunda etapa de Genesis, post salida de Peter Gabriel. La historia está buena porque, por más que resulte a priori conocida, tiene muchos detalles que es interesante repasar, porque el propio Phil Collins nunca creyó que él era el hombre que tenía que reemplazar a Peter Gabriel hasta 4 discos después de haber reemplazado a Peter Gabriel. Y eso es justamente lo que vamos a repasar. En los 80 el propio Phil Collins se hizo cargo de ese famoso dicho que incluso en Argentina fue muy popular, de el Génesis de verdad es Peter Gabriel. Lo demás era una banda que se vendió. Y el propio Phil Collins, en entrevistas de los 80, decía: yo sentí esa tensión, porque muchas veces escuché la frase: el verdadero Génesis era el Génesis pre-Collins. Escuché la frase que decía: todo se fue a la mierda cuando él empezó a cantar. Y la verdad es que todos cambiamos. Nosotros como personas cambiamos. Si estás con una banda durante tantos años, cambias de vestimenta porque la moda cambia, cambias a veces de lo que pensás porque vas evolucionando, lo que escuchás empieza a cambiar y lo que vos querés hacer también cambia. No puede ser siempre la misma. Fue una decisión grupal. De hecho, no fue ni siquiera una decisión, fue una metamorfosis, sostiene Phil Collins. Y pienso, dice Phil Collins, que cuando mucha gente dice la época de los 70 fue el mejor Genesis, es porque sus vidas son tan diferentes a lo que eran sus vidas en los 70 que no pueden pensarla a través de otra cosa que no sea la nostalgia. Lo cual es una buena mirada, ¿no? El famoso todo tiempo pasado fue mejor. ¿Por qué? Porque vos te sentías mejor en esa época. Porque la vida era mejor para vos en ese momento en cuanto a, no sé, responsabilidades, gustos, posibilidades, etc. Siempre la nostalgia tiene ese cristal de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Y de que lo de hoy es toda una mierda. Sigue Phil Collins. Viven por esa nostalgia. El objetivo de esta banda siempre fue tener hits y tener temas que sonaran en la radio. Desde el día 1, incluso desde antes que yo me juntara con ellos a tocar, la premisa de la banda era sonar en radio y tener música que vendiera millones. Creo que lo que ocurrió, dice, fue que empezamos a saber dónde parar cuando estábamos componiendo. Es decir, esta canción ya está bien, no hay que agregarle nada más, no hay que tocar, no hay que darle vueltas de tuerca, listo. Empezamos a parecer eso. Retrocedemos a 1975, cuando Peter Gabriel decide que su paso por Genesis había llegado a su fin. Habían tocado en un concierto a sala llena. Phil Collins, por supuesto, tocaba la batería
y Peter Gabriel se va de la banda. Recuerdo, dice Phil Collins, estar en un hotel de Manchester con Peter Gabriel y él me dice, me voy de la banda. Y a mí no se me ocurrió que la banda tenía que seguir, de ninguna manera. Dice, yo pensé que quedábamos como un cuarteto instrumental, dice, no teníamos ningún tipo de futuro, a la mierda. A la vez digo, ¿qué vamos a hacer? Podríamos seguir también como una banda instrumental y seguir tocando estas canciones de manera instrumental. A lo que Tony Banks y Mike Rutherford le dice, vos sos boludo, dice, no seas ridículo, nosotros componemos canciones, necesitamos un cantante, somos compositores de canciones y las canciones las canta un cantante, hay que buscar un cantante. Y empiezan ahí a buscar un cantante. Phil Collins no se sentía cantante, él se sentía como el patiño de Peter Gabriel, el que le hacía la segunda en el escenario, el que era capaz de hacer coros, hacer algunas partes de las canciones, pero él no se sentía cantante de ninguna manera, él se sentía baterista. Entonces empiezan a audicionar cantantes. Y como Phil Collins era el que sabía las partes, era el que instruía a los que venían a audicionar. Dice, yo se las cantaba, las canciones, para que ellos entendieran por dónde había que ir, y a la larga lo que yo cantaba terminaba siempre sonando mejor que el que venía a la audición. Y entonces está el asunto de, bueno, ¿quién decidió que fueras vos, el cantante? Yo no fui, dice Phil Collins. No me entraba en la cabeza. Claro, dice, pero el tipo, mirá, estamos hablando de Phil Collins, ¿no? Uno de los tipos, llega el momento, vamos a dar un dato que comparte con otras 3 personas nada más. Al nivel de éxito de Phil Collins. Mirá cómo se miraba el tipo 10 años antes de ser el dueño del pop. Dicen, a mí no me entraba en la cabeza que yo podía ser el cantante de Genesis. A Trick of the Tail, el disco que estamos escuchando, ya estaba escrito y cuando entramos al estudio a grabar, no había cantante. Teníamos un chabón que por ahí parecía que estaba bien y vino a cantar Squonk, esta canción. Pero no estuvo bien. La verdad debo decir, dice Phil Collins, que ninguno en la banda ni siquiera le preguntó, che, ¿en qué tono la querés cantar? ¿Qué tono te queda cómodo a vos? Y acomodamos la canción al tono que vos puedas, a tu registro, digamos, como cantante. Simplemente escribimos la música donde nosotros creíamos que sonaba mejor, en la escala que para nosotros era la que iba, con las notas que tenía que ir. Dicho esto, dice Phil Collins, a mí me pasó lo mismo cuando me convertí en cantante, en el cantante de Genesis. Nadie nunca tuvo la delicadeza de preguntarme, che, ¿cuál es tu rango? Así acomodamos las composiciones a tu rango. Estos hijos de puta componían y yo me tenía que adaptar. Así que este chabón, después de cantar Squonk como el culo, se va y todos nos miramos y yo dije, bueno, déjenme probar. Le voy a tirar un tiro. Creo que Squonk la puedo cantar bien. Canta Squonk y dice, después canté algunas canciones de las más livianitas del disco, las más fáciles, las que no eran tan rebuscadas, tan pesadas para cantar, porque realmente no sabía, ni yo ni ninguno de los que estaban ahí, si yo iba a tener las pelotas suficientes para cantar las canciones donde había que poner. Pasé esas canciones, sonaba bien, y después empezaron a caer una tras de la otra, tic, 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 en la lista. Y yo digo, bueno, listo, el álbum ya está listo. Pero no tenemos un cantante. Phil Collins todavía no se veía como cantante pese a haber grabado todas las canciones. Yo pensaba, digo, bueno, vamos a encontrar alguno, el disco va a salir, el tipo lo va a grabar y listo. En esa época el disco era lo más importante y el show era, bueno, lo que vos podías hacer en vivo era lo que daba. Pero el santo grial de la cosa era el disco. Así que volvimos a buscar otro cantante, pese a que Phil Collins había grabado todas las canciones. Y no encontraron uno. Steve Hackett, que todavía era parte de Genesis, dice, yo estaba en el campamento Phil Collins, loco. Quería que Phil Collins fuera el cantante. Phil Collins había cantado en un disco solista de Steve Hackett, Voyage of the Acolyte.
Y Phil Collins empieza a recibir apoyos de grosos como Steve Hackett y de John Anderson de Yes, que le dice, loco, vos tenés que ser cantante. Muchos años después, Collins recuerda la anécdota y dice, creo que hasta mi primera esposa sugirió que yo fuera el cantante y que me hiciera cargo, lo cual es muy posible que haya sucedido. Pero claro, había otro problema. Dice, está bien, yo me hago cargo de las voces. El asunto es que ahora tenemos que encontrar un baterista. Porque si yo tengo que estar cantando todo el tiempo, no puedo estar tocando la batería. Ahí es donde entra Bill Bruford, legendario baterista que pasó por muchas bandas grosas. Y Phil Collins se empieza a sentir raro. Porque dice, y ahora me reemplaza pero empiezan a sentir las tensiones de, bueno, ¿quién me va a reemplazar a mí y a quién voy a reemplazar yo? Era doble presión en el momento. Tony Banks dice, Phil Collins tenía una voz hermosa y había hecho, por supuesto nosotros lo habíamos comprobado en los discos anteriores, porque él cantaba cuando estaba Peter Gabriel, pero no estábamos seguros de que él quisiera tomar el toro por las astas, porque para nosotros, después de todo, era el baterista. Y en ese momento, no sentíamos que él tuviera la elegancia, el charm, la prestancia necesaria para ser cantante de una banda como Genesis. La voz la tenía, el problema era el aura, ¿no? La persona. Sonaba como los dioses. Dice, lo cual nos ponía ahora en un doble aprieto. Y teníamos que tomar una decisión, porque en vez de reemplazar un cantante, ahora teníamos que reemplazar un cantante y un baterista. Teníamos doble problema. Lo raro también era que Phil Collins tocaba la batería. Aún en las partes que eran instrumentales, se iba a la batería, dejaba de cantar. Con lo cual, traer un baterista para decir, mirá, vas a tocar unos pedazos, no todo el tiempo. Yo voy a tocar unos pedazos. Dice, obviamente los mejores bateristas no iban a venir corriendo a ocupar ese lugar, porque sabían que yo también estaba ocupando ese sitio. Pero Bill Bruford va. En un momento se presenta con ellos y dice, loco, ¿por qué no me decís a mí de tocar? Había tocado en Yes, con King Crimson. O sea, los fans de Genesis y de ese género sabían quién era Bill Bruford. Dice, el tipo era fantástico como baterista, pero muy cabezón, muy cabeza dura, muy de mente cerrada. Y nosotros no nos terminaba de cerrar, más allá que transicionalmente nos ayudó mucho. Después llegaría Chester Thompson, un baterista de la san puta, y Bill Bruford dejaría Genesis y Chester Thompson pasaría a ser baterista oficial de Genesis durante muchos años. Sale Trick of the Tail y era toda una incógnita. La banda quería sobrevivir comercialmente, pero no sabían cómo iba a reaccionar el público. De pronto, sin Peter Gabriel, que era una figura central dentro de Genesis, con toda esa teatralidad que él tenía, los disfraces, la manera de cantar, y de pronto estaba adelante Phil Collins, un tipo vestido como una persona normal, con una barba medio crecida, ya quedándose pelado. O sea, nada que ver la figura del frontman de Peter Gabriel con la de Phil Collins, que todavía no se consideraba frontman. El primer concierto fue en Canadá, en 1976, marzo de 1976. Dice, yo estaba aterrado, dice Phil Collins, no sabía cómo me tengo que vestir. ¿Qué tengo que hacer en el escenario? Tenía unos zapatos enormes por llenar. Tenía el beneplácito de la audiencia, porque yo era parte de la banda. Pero yo no tenía mi escudo. Mi escudo era mi batería. Yo tenía un escudo en el escenario que era mi batería. Y me refugiaba atrás de eso. Y ahora estaba paradito ahí. Incluso me aterraba pensar, mirá qué loco, ¿no? Cómo funciona la cabeza. Puedo cantar, pero ¿qué tengo que hacer cuando hay silencio? ¿Hablo? Dice, entre tema y tema, tengo que decir algo. ¿Qué voy a decir? Pasan 2 o 3 canciones del primer concierto y ahí me pensé a sentir como, bueno, creo que lo puedo hacer. Pero me llevó años sacar el micrófono del pie. El pie del micrófono se convirtió en mi escudo, en mi capa que me hacía invisible. Dice, yo no sacaba el micrófono del pie del micrófono porque eso es lo que hacen los cantantes. Y yo no estaba listo para eso.
El tipo tocando en un estadio, ¿no? Imagínate cómo funciona la cabeza, es re loco. Por supuesto que visualmente era un contraste enorme con Peter Gabriel. Porque de pronto el Genesis pasó a tener un cantante que se vestía como una persona normal. No había ninguna teatralidad. De hecho, Phil Collins dice, yo les dije a los demás, yo voy a probar ser el cantante, pero no esperan que me ponga ningún disfraz, ni que haga todas las cosas que hace Peter Gabriel, porque soy incapaz. De hecho, dice, yo empecé a vestirme como un vecino cualquiera, como una persona común de la calle. No me pongo disfraces, simplemente me paro en el lugar y canto. Eso es lo único que sé hacer. Mike Rutherford dice, en un punto eso nos termina ayudando, porque la mística de Peter Gabriel era irreemplazable. Y no está en la naturaleza de Phil Collins. Él tiene su persona en el escenario, y cuando se fue soltando empezó a traer cierta luz a las canciones más oscuras, lo cual estaba bueno porque balanceaba el concierto. Peter Gabriel, que se vestía de mariposa, flor, se pintaba la cara, no era todo un performer, nada que ver. Al otro que parecía un albañil que acababa de bajar de la obra a cantar. El propio Peter Gabriel va a ver un show en el Hammersmith Odeon de Inglaterra, de Londres, a ver el show, lo cual es loco, ¿no? Un ex. Pero no se habían ido de mala manera, sino que Peter Gabriel quiere encarar otras cosas. Dice, me sentí más cómodo de lo que esperaba, dice Peter Gabriel. Salvo en Supper's Ready, que ahí sentí algunas cosas que me incomodaban un poco. Y sentía como que alguien estaba tratando de personificarme. Phil Collins recuerda lo que le dijo Peter Gabriel. Le dice, podés cantar Supper's Ready y Carpet Crawlers, dos de los hits de Peter Gabriel, dos temazos, mejor de lo que yo los puedo cantar, dice Peter Gabriel, pero nunca las vas a cantar como yo. Yo sé que canto mejor que él, dice Phil Collins, pero cuando él canta, hay un entendimiento entre la canción y el performer que son únicas. Y ahí a Phil Collins le cae una ficha que en un futuro sería fundamental. No se puede cantar música compuesta por otro, letras de otro. Es muy difícil que vos te sientas representado por algo que escribió otro. A él le empieza a ser muy difícil cuando empieza a tomar más ánimo y cuando empieza a ser Phil Collins el todopoderoso, ¿no? Tony Banks dice, la verdad es que tuvimos suerte. Más allá de lo que cualquiera pueda pensar hoy, The Lamb Lies Down on Broadway era un álbum doble difícil y vendió menos que su predecesor, Selling England by the Pound, y estábamos en deuda, estábamos endeudados. Así que cuando llegó el momento de A Trick of the Tail, decidimos hacer algo mucho más directo bajo los parámetros de Genesis. No esperen temas punk, ¿no? Por supuesto. Dance on a Volcano, que es la canción que estamos escuchando, es un tema bastante directo que te pone rapidísimo dentro del disco y te dice, mira, el disco es esto. Pero también había estribillos muy pegadizos como los de Ripples. Estábamos en un buen lugar. Empezamos a escribir, dice Mike Rutherford, y la magia empieza a suceder desde el día 1. 2 o 3 semanas después dijimos, che, este material se siente bien, está bueno, es fuerte, y nos dio la confianza para poder continuar. Sentíamos que la voz de Phil Collins entraba de una manera muy natural, no había ningún tipo de presión. Y la verdad que no sentíamos que el cambio hubiera sido tan grande, sino que era todo fluía de manera natural. Incluso para la audiencia que veía a alguien de los nuestros en el escenario, no un reemplazante. Y media hora después del primer show en Canadá, nos dimos cuenta que la cosa iba a funcionar. No es que nosotros habíamos buscado un cambio, simplemente sucedió y eso te resetea, te da un nuevo comienzo. Trick of the Tail termina siendo un disco que transiciona muy bien desde el Génesis anterior al Génesis del futuro, que iba a tener muchas melodías, muchos estribillos cantables, y termina siendo un disco que se vende bien tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en Canadá. En Canadá era uno de los lugares más fuertes que tenía Genesis. Se ve que a los canadienses les cabía el rock progresivo. Uh-huh.
Y el álbum que sigue se llama Wind and Wuthering, que termina consolidando el line-up nuevo con otros hits que también funcionan. También hay un cambio en las letras. Dejan de ser súper mitológicas o apuntando hacia las fantasías y empiezan a ser sobre tópicos más reconocibles. Empiezan a hablar de Inglaterra, de cosas más mundanas, lo cual a algunos fanáticos les encanta y a otros lo odian. Pues dicen, este hijo de puta, ahora pasaron a hablar de... Dejaron todo lo que suponían serio, ahora me hablan de cosas que yo vivo todos los días. Claro. Genesis seguía proponiendo un escape mental de la cotidianeidad, pero a veces había pequeños señales de que, mirá que somos de acá, Mike Rutherford no tiene entre sus discos favoritos a Wind and Wuthering. Dice, para mí es un disco que le faltan pelotas. Tony Banks, por su parte, dice, para mí tiene su carácter, Steve Hackett dijo, llegué hasta acá, muchachos. Gracias. Estaban mezclando el disco en vivo, Seconds Out, y Steve Hackett dice, tengo que encontrar mi propio universo musical. Dice, no era que estuviera triste con la música de la banda o descontento, sino que yo estaba frustrado con mis propias habilidades para crear un mundo musical propio. Y me fui a buscar ese mundo musical. Phil Collins dice, la verdad que a veces Steve Hackett traía cada poronga que no la podíamos ni siquiera incluir en nada. Dice, era raro porque lo queríamos, era un compañero nuestro. Rutherford dice, la verdad yo no sé por qué se fue. Estábamos mezclando el disco en vivo y Phil se lo cruza en la calle y le dice, loco, nos vemos en un rato. Sí, nos vemos en un rato. No vino nunca más. Dice, las bandas necesitan una cantidad de energía en común que sea muy grande para poder sobrevivir a mucho tiempo en la ruta. Y todo eso tiene que estar establecido de antemano y todos tienen que poner la misma cantidad de energía en el proyecto y no en proyectos paralelos. Nosotros lo teníamos establecido, pero Steve empezó a editar trabajos solistas que para nosotros estaba todo bien, pero de pronto esos proyectos solistas se le empezaron a tirar más del carro y no tanto la energía que tenía que poner en Genesis. Así que Steve Hackett se va y aparece otro problema más. ¿Quién se iba a hacer cargo de las partes de guitarra de Steve Hackett, que era una bestia de la guitarra? Sí. Y otra vez se encuentran ese problema. Dice Mike Rutherford, dice, bueno, me tuve que hacer cargo yo, pero yo no tenía la misma capacidad para tocar la guitarra que Steve Hackett. Guitarrista de estudio, ¿no? Steve Hackett. Sí, una bestia, muy, muy cabezón, muy capaz de hacer lo que se propusiera con el instrumento. Y entonces quedan tres, el famoso disco, And Then There Were Three. Empiezan a grabar, otra vez la energía fluye. Y Tony Banks dice, la verdad que yo sentía que faltaba un guitarrista. Nos faltaba fluidez en la guitarra. Mike todavía estaba aprendiendo un nuevo lenguaje y reemplazar a un personaje como Steve Hackett fue difícil y creo que el álbum lo extrañó. Mike Rutherford dice, la verdad no me parece un gran disco. Follow You, Follow Me, la verdad funcionó bien. Gran canción, Follow You, Follow Me. No sé si la recuerdan, una linda balada. No. Mirá, ahora cuando la escuches te la vas a acordar. Sí, este comienzo. Dice, es una linda canción pop. No tiene tanta azúcar, con lo cual me gusta. No sé por qué funcionó, pero funcionó. El single se larga en marzo de 1978 y llega al top 10 de Inglaterra. Sí, ¿no la conoces? Temazo. Phil Collins dice, el lanzamiento de ese disco y la creación de ese disco coincidió con mi primer divorcio. La verdad que las composiciones son todas de Tony y de Mike. Yo escribí algunas letras, pero la verdad estaba preocupado con otros aspectos de mi vida. No tenían nada que ver con la música, lo que me estaba pasando. Y tenía que resolver ese quilombo. Pero clavan esto en un top 10 en Inglaterra, lo cual fue muy sorpresivo para todos, y los convierte en hacedores de hits, de pronto. Hiper conocida esta canción. Sí.
habiendo vendido un montón entonces, dice, la verdad, ahora nos podemos dedicar un poquito a nuestros proyectos solistas, que todos tenían en mente hacer, pero ninguno quería romper esa bola de energía que significaba mantener a Genesis con vida. Tony Banks y Mike Rutherford lanzan sus discos solistas y Phil Collins empieza a trabajar en un proyecto paralelo, tranquilo, que se iba a llamar Face Value, que termina siendo su disco solista y que disco que abre con In the Air Tonight, Tranqui. una canción que él había compuesto inspirada en su divorcio, donde las baterías de carne y hueso, llamémosle, eran reemplazadas por baterías programadas, y que incluso había cometido la osadía de meter caños, los caños de Earth, Wind and Fire. Bebe hace poco hizo un repaso por esa canción en particular. El disco de Phil Collins sale en 1981 y vende 5 millones de copias en Estados Unidos, 5 veces platino en Inglaterra y 10 veces platino en Canadá. El disco solista del baterista, de pronto, pasó a ser un fenómeno internacional, muy por encima de cualquier venta de Genesis hasta el momento, y ni hay que hablar de los discos solistas de los otros dos. La forma y la escala a la que de pronto accede Genesis no tenía nada que ver y nunca iba a ser igual a lo que había sido. Pasan automáticamente a jugar en otra liga. Tony Banks, lejos de ponerse celoso por el éxito de su compañero, dice, creo que nos ayudó a entrar en terrenos nuevos. El problema vino después, porque apenas habíamos escapado de ser la backing band de Peter Gabriel y ahora pasábamos a ser la backing band de Phil Collins, que era el famoso. Claro. ¿Entendés? Los otros dos no eran facheros, no tenían onda, eran muy buenos músicos, pero estaban muy lejos de ser una estrella de rock. De pronto, para el mercado, Phil Collins, aún con un aspecto tampoco de estrella de rock, pasaba a ser un fenómeno. Al mismo tiempo, combatí yo ese sentimiento de ser la banda de Phil Collins y dije, a la mierda todo. ¿Qué querés que haga? Ya está, estamos en este barco, subámonos. Si hubiéramos tenido todos 21 años, hubiera sido muy difícil para todos poder sobrellevar el asunto. La cosa es que ahora teníamos 31, lo cual era más fácil. 31. 31 años. 31 años y se habían hecho de todo. Quiero morir. Nos cambió un montón, por supuesto, nos cambió la vida. Phil Collins hasta ese momento era el nuevo, o el joven de la banda, digamos, el junior. Pero en definitiva, más allá de los éxitos de unos y otros, seguíamos siendo iguales y nos beneficiamos mucho de ese éxito. Y nos convertimos en muy buenos compositores de hits. Mike Rutherford dice, fuimos una de las pocas bandas de la historia de la música que pudo convivir con buenos discos solistas y mantener la banda funcionando y creando música que sonara en todos lados. Creo que eso nos ayudó a mantenernos más en el tiempo, porque teníamos mucha variedad. Cuando vos estás solo y sos responsable por un álbum entero, te das cuenta de la presión que significa y ahí empezás a apreciar más lo que hacen los demás. Dice, porque tenés otros apoyos. Y nosotros estuvimos jóvenes desde mucho tiempo, desde muy pendejos, y ya habíamos superado el tema de los egos dentro de una banda, y de pronto cae Phil Collins con este éxito rotundo, pero volvió a la banda como si nada hubiera ocurrido, como diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Por dónde arrancamos? Hay que darle crédito por eso a Phil Collins, dicen sus ex compañeros. La banda se pone a grabar lo que iba a ser Duke, un disco que iba a tener, entre otros, hitazos como Misunderstanding. Iba a ser el primer disco número 1. Y Phil Collins se convierte en una superestrella con Face Value. Un fenómeno raro porque nadie entendía por qué, pero sucedía. Y en el medio quedan Genesis y Phil Collins. Y la ola del punk rock a ellos no los toca. Curiosamente, la ola del punk rock que se lleva puesto cientos de bandas del género progresivo, incluso de rock no tan progresivo, pero a los que los punk decían que eran dinosaurios. Imagínate Genesis componiendo temas de 7, 8 minutos,
viene la ola del punk y dice, esto es una mierda, son unos viejos chotos, los temas tienen que ser cortos, directos y llenos de furia. El asunto que ellos casi ni se dieron cuenta de la ola del punk porque no estaban en Inglaterra cuando estaba pasando. Dice, la verdad, creo que estábamos fuera del país, dice McRutherford. No recuerdo que haya sucedido. Por supuesto, sé que sucedió. Pero yo no la sentí, dice. Cerca del 76, 77 hicimos una gira gigante. Y la verdad que en ese momento, si no estabas, no te enterabas tan intensamente lo que sucedía en Inglaterra. Por supuesto que estaba al tanto. Pero a nosotros no nos afectó tanto como a otros. Ya estábamos muy metidos en nuestro camino musical como para sentirnos afectados por lo que dijeran un movimiento nuevo. Y también, hay que decir la verdad, habíamos simplificado algo de nuestra música. Ya no hacíamos Supper's Ready, que duraba 12 minutos. Las canciones eran más cortas, más directas. Todos habíamos cambiado, todos habíamos movido nuestro mapa musical y nos adaptamos a hacer cosas más directas. Para nosotros era algo natural, no fue que el punk nos influenció o tuvimos miedo de que nos dijeran dinosaurios. No teníamos más ganas de hacer cosas complicadas, que tuvieran un reprise al final del disco. Queríamos ir por algo más directo. Estar tanto de gira, dice Phil Collins, no nos hizo testigos del punk. Sabíamos lo que sucedía, porque leíamos las revistas de música, pero la verdad que no, yo no sentí que me afectara en lo más mínimo. Incluso yo pensé, menos mal, esas bandas de mierda, yo quería que desaparecieran también. Dice, la verdad que no era yo un gran fan de la mayoría de las bandas que sufrieron la embestida del punk rock. Así que por mí, bien muertas están. Por supuesto había gente que no le gustaba lo que hacíamos, pero bueno, yo no me hacía cargo. Yo sentía que no estaban hablando de mí cuando hablaban de arrasar con los dinosaurios. No se hacían cargo ni medio. Graban Duke y la idea original era grabar una pieza de 30 minutos que incluyera muchas canciones, entre las que estaban Duchess y Turn It On Again, que fueran solo una pieza de 30 minutos. Después, por supuesto, prima la cordura y graban track por track, ¿no? Y las canciones pasan a ser individuales. Misunderstanding se convierte en un hit en los Estados Unidos. Llega al top 20. Tony Banks dice, siempre voy a decir que Duke es mi favorito. Hay algo optimista en ese disco que me encanta. La manera en que empieza, ¡pum!, estás adentro, listo, el disco te agarró. Y la verdad que creo que ahí ya funcionábamos bien como un trío. Más allá que en vivo tenían un par de músicos más, Chester Thompson en la batería. A la hora de componer eran ellos tres. Phil Collins dice, yo todavía estaba en la niebla de mis divorcios, de mis problemas personales con Duke. Nos juntábamos a ensayar en mi casa y yo al mismo tiempo estaba escribiendo Face Value. Pero siento que ahí nos convertimos más en una banda que nunca antes. Agarrando pequeñas ideas que sentíamos que estaban dando vueltas por el aire, ¡pum!, y convertirlas en una canción. Un riff, un pattern de la batería electrónica. Nos agarramos de algo y convertíamos en eso en una canción. Desde cero. Y a partir de esa vez fue como... Continuamos para siempre. Desde cero arrancamos los discos. Partiendo de pequeñas ideas. Y también yo estaba muy en claro cuál iba a ser mi aporte para la banda porque estaba desarrollando mi carrera solista. A partir de Duke, cada disco de Genesis iba a ser juzgado de una manera distinta, porque Phil Collins era un artista que vendía tanto que Genesis siempre estaba comparando, o la prensa comparaba lo que se hacía Genesis con lo que hacía Phil Collins y a ver cuál vendía más. El tipo igual llegó hasta 1996 como parte de Genesis, 16 años como cantante y 4 discos en los cuales logró combinar las dos cosas. Dice, la verdad, yo en esa época estaba casado con mi segunda esposa, todavía no tenía hijos, con lo cual podía hacer un montón de cosas. Tenía otros hijos de mi primer matrimonio que me empiezan a acompañar en la ruta. Y la verdad, yo no me quería bajar, dice, porque tenía mi carrera solista, tenía Genesis y de pronto, como era un músico exitoso, me empiezan a caer ofertas que digo, ¿cuándo mierda me va a volver a pasar esto? Un día me llama Robert Plant para tocar en la reunión de Led Zeppelin en el Live Aid
esa anécdota que hemos contado, que él toca 2 veces, primero toca en Londres y después en el Concorde viaja a Estados Unidos para tocar con Led Zeppelin, en ese show desastroso. Yo vivía en un barrio en el que Eric Clapton vivía cerca y a través de un amigo me dice, che, ¿no me querés producir el disco? Le dice Eric Clapton. ¿Y qué le voy a decir? Que no Eric Clapton, si era el tipo que yo escuchaba cuando era pendejo. Digo, no puede ser que le diga que no. Tengo que encontrarme el tiempo. Dice, y probablemente si digo que no, nunca más me vuelvan a llamar. Genesis, un éxito total. Tocan en 1987 4 noches en Wembley, seguidas. Terminan ese tour y automáticamente Phil Collins se sube a su gira solista. En el medio toca con Eric Clapton. Dice, yo sentía que un tour con Genesis me cargaba las pilas para mi disco solista y mi álbum y mi gira solista y viceversa. O sea, cuando terminaba mi tour solista estaba listo para volver a Genesis. El tipo no paraba. Una bestia. Una bestia. Dice, pero nunca sentí que los caminos se cruzaran. Yo tenía muy claro qué era para Genesis y qué era para mí. Y estaba muy convencido de qué tenía que hacer en cada proyecto. El asunto, claro, es que internamente Phil Collins empieza a sentir que había un relojito que le empezaba a marcar que su tiempo en Genesis iba a llegar a su final. Faltaba todavía. Pero ahí es en ese momento en la historia cuando él empieza a sentir que en algún momento iba a tener que dejarle la nave madre. Hacen un show de reunión con Steve Hackett y con Peter Gabriel para ayudar a una fundación que tenía Peter Gabriel que estaba pasando un mal momento. Y Phil Collins en los 80 se convierte en una banda que estaría en boca de todos por 3 discos que vienen a continuación. Abacab en el 81, Genesis, el de la tapa negra y amarilla, en el 83, e Invisible Touch en el 86, que fue una locura. Terminaría ese ciclo con We Can Dance en el 91, 5 años después del 86. Es probablemente los 3 discos más populares de Genesis, ¿no? Genesis, Invisible Touch y We Can Dance. El primero de esos, Abacab, es número 1 en Inglaterra. Hay una linda historia a través de por qué se llama Abacab. Y es que en la época de la composición, dice, nosotros dividíamos las partes musicales en 3. A, B o C. Y después decíamos, combiná ABC, ACB, ABA. Y una de esas combinaciones terminó siendo Abacab. Y bueno, es lo que se llama así. En realidad se llamaba Acabac, dice Tony Banks. Pero bueno, lo simplificamos a Abacab. Pero era re loco, ¿no? Como decir, claro, che, pedazo, ¿esto qué pedazo es? A, porque A pueden ser intros. Las B pueden ser puentes, el C son las finales. Claro. Vamos combinando a ver qué sale. Jugaban a eso, una locura de manera de componer. El disco, por supuesto, es número 1. Pero antes de grabar lo que terminaría quedando en Abacab, los tipos descartan un disco entero. Un disco entero terminado, dice, esto es una verga. Dice, estamos haciendo una caricatura de lo que somos nosotros. Borren toda la mierda y arrancan de cero otra vez. Aparecen por primera vez vientos en la música de Phil Collins, de Genesis. La misma sección de Earth, Wind and Fire que había laburado con Phil Collins solista pasa a laburar ahí. Y la prensa también los empieza a considerar genios absolutos. La revista Rolling Stone dice, por fin la banda baja de su torre de marfil de artista y baja al barro de músicos que tocan y que realmente sienten lo que están tocando. La verdad del rock arte moderno se llama Genesis, tira la revista Rolling Stone. Y los pone al lado de nombres como The Police, XTC y otros nombres pesados de la época. La banda pasa a ser una máquina de crear canciones absolutamente perfectas. Y los hits son uno tras del otro. En 1983 sacarían Home by the Sea, temazo del disco Genesis. Ellos le llaman el Mama Album, porque era la canción que empezaba el álbum, que se llama Mama, que era la obsesión de cierto personaje con una prostituta, inspirada en la biografía de David Niven.
Y el disco tenía ese hit, este hit y That's All. ¿No les pasa de que hay... A primera escuchada dudás si es un disco de Phil Collins o uno de Genesis? Bueno, ese es el límite que se empezó a correr cuando Phil Collins se convierte en un fenómeno. Porque si me preguntás, para mí este era un tema de Phil Collins. No, a mí esta canción creo que es la que más me gusta de Genesis. Sobre todo cuando llega al puente, es espectacular. Pero bueno, eso es lo que le pasaba a mucha gente y que la banda empieza a notar. Sobre todo cuando Invisible Touch sale y vende 15 millones de copias en todo el mundo. Mete 5 hits en el top 5 de Estados Unidos. Y el número 1 de los singles con esta canción. Que yo recuerdo bailar cuando era pequeño. En los asaltos o los malones platenses, no sé si Cuchi, vos serás un poco más pequeño, me parece que yo. Muy pequeño, no, yo no llegué. Era tan popular el nombre de Genesis que cuando Bret Easton Ellis escribe American Psycho, pone a Patrick Bateman, el personaje, a describir los discos de Genesis. Patrick Bateman era fan de Genesis. O sea, mirá la popularidad que Bret Easton Ellis hace que su personaje sea fan de Genesis y haga una crítica del disco dentro de una novela. Lo curioso es que la crítica estaba muy bien sostenida. Muy buena. Era muy buena la crítica. Muy dice, buena. La verdad es una obra maestra indisputable. Dice, cada pequeño detallito, la cosa más intangible, está puesta por algún motivo. Es el punto culmine de los 3 álbumes anteriores. Estás escuchando un ensamble brillante tocar y puedes notar cada pequeña cosita que tiene el tema, cada tema y cada instrumento, cada pequeña detalle que hace todos los instrumentos se escucha en el disco, lo cual era cierto. Por supuesto que millones de personas acceden a Genesis de pronto, que no habían accedido antes, y Phil Collins dice, recibíamos gente en los conciertos que no sabían que yo tocaba la batería siquiera. Dice, tal era el fenómeno que un montón de gente no tenía ni idea de la historia de Genesis. Por supuesto, después de semejante éxito, la banda se toma un tiempo y volverían recién en 1991 para lo que sería el último disco de estudio con Phil Collins de esa etapa, hasta The Last Domino hace poco. El disco se llamaría We Can Dance. ¿Recuerdan el hit? Temazo. Estaba Jesus You Knows Me, I Can Dance, sí, y demás temas súper populares. Dice, para mí, dice Phil Collins, sonamos muy bien en ese disco. Por supuesto, el disco vende toneladas en Inglaterra y en los Estados Unidos. Y la banda empieza a notar la tensión de tener que explicar que no era la banda de Phil Collins y que las canciones no eran de Phil Collins, sino que eran de los 3. Tony Banks dice, yo puedo entender por qué la gente asumía eso, pero la verdad es que el disco era de los 3, como todos los discos de Genesis hasta ese entonces. En una época con Steve Hackett todavía en la banda, yo quería ser quien comandara un poco el timón del barco, pero después perdí esa batalla y me entregué, y debo decir que fui feliz, porque yo entré en el negocio de la música para escribir canciones populares. Y la verdad que cuando la invocamos los 3, sentimos que son obras perfectas, como Land of Confusion. Tiene esa sensación de satisfacción. Y creo que a partir de ahí pudimos ir haciendo cosas más ambiciosas, como Tonight, Tonight, Tonight. Y la verdad estaba en los shows, donde la banda se podía expresar en toda su totalidad. Hasta que llegamos al día que Phil Collins termina de cortar el cordón. No porque hubiera diferencias musicales, sino porque había diferencias geográficas. Dice, nos juntamos en la casa de Tony Smith, el manager, en la mesa que tenía en la cocina, y yo le dije, muchachos, me voy, me tengo que ir. Y ellos dijeron, ok, está bien. La verdad, nos sorprende que te hayas quedado hasta acá. Lo cual a mí me parecía fantástico, dice Phil Collins, porque cuando finalmente hacen el anuncio público,
La Gacetilla decía el comunicado: después de 25 años decidimos que no es el cantante correcto para Genesis. Esa misma duda que Phil Collins tenía, la toman como chiste y la sueltan. Y la verdad que la actitud de los tres fue muy adulta, muy madura alrededor de todo esto. Genesis decide continuar. Y Phil Collins decide continuar por su cuenta. Me sentí aliviado, dice Phil Collins, porque yo ya estaba en una situación donde terminé siendo esclavo de la banda. Dice, esclavo probablemente no sea la mejor palabra, pero es la que mejor lo describe, porque recuerdo una conversación que tuve con los dos cuando yo me separé, y tanto Tony como Mike me dijeron: che, mirá, si nos hubieras dicho, por ahí parábamos, cancelábamos algunos conciertos. Y yo jamás se me había ocurrido pensar siquiera en eso, dice Phil Collins. Porque ese era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era ser músicos, tocar ante la gente. Yo no quería defraudar a mis compañeros, a los roadies, al público. Pero llegó un momento que esa misma maquinaria que yo no quería abandonar me terminó convirtiendo en un esclavo. Para colmo, él se había mudado a Suiza por cuestiones familiares y ya no podía estar en contacto con todo. Y también se convirtió en una persona cada vez más independiente, en un músico cada vez más independiente, y me empezó a costar cada vez más cantar canciones que escribían otros. Eso que al principio no le molestaba, a lo largo de todo el recorrido, termina siendo un peso. Yo siempre tuve mi lado inseguro, dice Phil Collins. Y por más que en ese momento todo el mundo me reconocía como un gran compositor y estaba validado ante el gran público como un gran compositor, yo seguía siendo un chabón inseguro. Si había 100 personas en una habitación y 99 me decían que era un genio y uno me decía que era una mierda lo que yo hacía, yo quería convencer a ese chabón de que lo que no hacía no era una mierda, pero al mismo tiempo me cuestionaba a mí diciendo: ¿por qué a este chabón no le gusta lo que hago? Difícil convivir con esa presión. También reconozco que sin Genesis yo no hubiera sido nada, dice Phil Collins. Los años de gloria de Genesis terminan ahí. La banda edita Calling All Stations en 1997 con Ray Wilson y no vende, obviamente, lo que estaban acostumbrados. No vende mal, cualquier otra banda hubiera estado conforme. Pero para los estándares de Genesis fue un fracaso, y de hecho hubo algunos shows que tuvieron que ser cancelados en Estados Unidos porque no había gente que fuera. De hecho, Tony Banks dice: la verdad que los shows en vivo funcionaban bien. El asunto era que no podíamos convencer a la gente que fuera a los conciertos. No podíamos vender entradas. Y la banda, bueno, ahí entra en una especie de ilusión hasta que hay pequeñas reuniones a lo largo del camino. Y en 2007 se juntan otra vez para hacer el Turn It On Again Reunion Tour. La idea original era hacer The Lamb Lies Down on Broadway de manera completa con Peter Gabriel y con Steve Hackett, pero esa idea no llega a buen puerto, y entonces dicen: no, vamos a hacer Turn It On Again Tour. Llaman a Chester Thompson otra vez y a Daddy Stromer, que eran los músicos que los acompañaban en vivo, y ahí la banda vuelve a girar una vez más. Ahí es donde dan ese famoso concierto en Italia para 500.000 personas, un concierto gratuito, y la banda se termina de consolidar como uno de los nombres legendarios de la historia de la música. Ahí es donde también empiezan los problemas de salud de Phil Collins. Sí. Y la historia va llegando hasta hoy, ya con un camino más sinuoso y con música nueva. Supuestamente iba a haber un tour que se iba a llamar The Last Domino, que con la pandemia no sé bien en qué quedó. Y Collins queda instalado como una leyenda de la música. Comparte un récord con Paul McCartney y con Michael Jackson. El récord de ser los únicos 3 músicos que vendieron 100 millones de copias como solistas y sí con banda. Una locura. Una locura, 100 millones de discos, es una demencia. O sea, vendieron 200 millones de discos, ¿no? Sí, 100 millones como solista y 100 con su banda. Sí, no hay color. Demencial el nivel en el que se maneja Phil Collins. El genio al que le llevó 3 discos reconocerse como cantante y poder sacar de una vez por todas el micrófono del pie para decir: esto es lo que hacen los cantantes. Un crack total. La historia ya está escrita y por supuesto Phil Collins tiene un lugar gigantesco
dentro de la historia de Genesis. Para cerrar, no vamos a hacer con mi canción favorita, si me preguntan a mí, que es Home by the Sea. Todo es una gran excusa para llegar al puente y al estribillo. Genesis haciendo Home by the Sea. La verdad a mí lo que me fascina de estas historias es ver cómo los tipos van creciendo y haciendo todo cada vez más grande. Solo a los elegidos, ¿no? Le puede pasar eso. No hay otra forma, no es para cualquiera. Y no todos pueden sostener durante tantos años un camino cada vez más para arriba. Sí. Porque es desde el comienzo, va. No hay pasos en falso prácticamente, más allá que después cada músico tiene sus sensaciones con los discos. Pero es un camino que decís, boludo, ¿hasta dónde son capaces de llegar? Creando. Cuando tenés la estrella, te vas para arriba. Y qué loco tener también la vida planificada, ¿no? Es decir, a los 31 años la vida resuelta, es decir, solo me tengo que concentrar en hacer las mejores canciones posibles. ¿Pero serás consciente de eso? Yo creo que no sé. La verdad no. No, para mí no, ¿eh? Para mí no. Para mí lo ves después en perspectiva. No, cuando estás creando y estás, digo, y lo ves ahora haciendo un paralelo con Get Back, con Paul McCartney. Yo creo que en estos tipos no hay contexto, no miren de la misma manera que podemos medir nosotros otras cosas. No calculan, ¿no? No, exacto. No hay cálculo. Es como que su foco, toda su libido, su deseo, después con todas las cosas que pasan así, ¿viste? Como Cerati, como digo, van por eso, no especulan, van por eso y tienen como una misión. Es muy, muy impresionante, no es para cualquiera. No. Es el amor puro por hacer música, sin ninguna duda. Después, bueno, para algunos serán escuchadas por millones y para otros no, pero... No, pero genialidad absoluta, genialidad, el talento, el don de crear una melodía. Pero además, vos decís, bueno, ¿cuántas bandas han hecho hits? Un montón. Pero cada disco era más hitero, y a la vez esta canción es hermosa, no es solamente un hit. Toda la parte esta es épica, boludo. Sí. Y además son canciones que sin ser fanes de Genesis las conoces. Sí, totalmente. Este disco, que es el de la tapa amarilla y negra, Invisible Touch, sonaba en todas las radios en Argentina. Espectacular historia. Veo que Phil está a lo largo de toda mi vida. No hablar de esos sábados al mediodía viendo Rock and Pepsi por el canal 11. Y Gabriel también, terrible. Gabriel era otra cosa. También los 70 eran muy diferentes a la música. Claro, yo no tengo tanto a Peter Gabriel. No. Yo tengo canciones.
pero no lo tengo a él en la mente como parte de Génesis. Sé que estuvo en Génesis, No, pero porque- si me decís una canción de él, de Génesis, quizás si la escucho la reconozco, Carpet pero Crawler, no se seguro me lo viene a la conoces. cabeza. Carpet Crawlers la tenés. Seguro que sí. A ver si la... Esta sí, quinto de quinto. Fear the First. Pero ves que ya es otra cosa, ¿no? Es toda una Sí. pompa y circunstancia. Pensá que es una banda que arrancó en 1969. 20 años después eran los dueños del mundo. Va un minuto de piano, ¿verdad? Nada que ver a lo que escuchamos recién. Nada. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. Y esta Carpet Crawlers es por ahí más There is lamb's wool under man. más Peter Gabriel todavía ahí. The wool is soft and warm. Sí. Gives off some Pero bueno, a mí siempre me atrajo más el Génesis de Phil Collins. scurries. A mí también. Me es más Por el familiar. tipo de gusto. Sí, es más familiar Imaginary creatures. por sí, también por una época generacional, ¿no? Era lo que nosotros escuchábamos más de chicos. Total. Y las drogas, y las peleas, y las gorreadas. Qué poco rock, viejo. Bueno, pero viste que hay bandas que están exentas de eso. No sé si no se habrán drogado, seguramente habrán tomado cocaína como todo músico en los 80. No era el foco. Pero no era el foco, o no era el foco alrededor del que giraba la banda. Viste que hay bandas que giran alrededor del conflicto, del quilombo, del exceso, del rompan todo. Y otras que giran alrededor de la espiral de la creación musical, nada más. Se me hace que Phil Collins salía de su casa para dar un show con Genesis con la misma ropa que daba el show. Es probable. De hecho, Tony Banks en una parte del relato dice: yo estaba en el mejor de los dos mundos, porque a mí no me conocía nadie. Yo podía ir en subte Claro. de un lado al otro en Inglaterra. Phil Collins no podía caminar. Dice: a mí no me da ni bola. Así que en ese sentido estaba bien. ¿Esta la tenés? Empecé a escuchar Genesis cuando ya no estaba Gabriel con el disco And Then There Were Three. Los dos Genesis me parecen maravillosos. Muy buen nombre de discos también tienen. Y entonces quedaron 3. Vendiendo Inglaterra por una libra o al peso sería. Bueno, Phil Collins llegó al cine también. ¿te acordás? Phil Collins es un monstruo. Sí, con la película del oso, ¿te acordás? Buster. Sí. Un monstruo. Creo que estamos para retirarnos, si no les parece mal. Sí, sí. Si les parece una gran idea o si tienen otra mejor, nos dicen. Yo creo Mañana martes estaremos otra vez en vivo. que nos vamos con el sabor de Phil. El aroma de Phil Collins en aroma los de Phil dedos. Collins. No es poco. Mañana martes volveremos a partir de las 10 con otras aventuras, con otras historias para contar y probablemente con otros invitados. No me acuerdo ya si viene alguien o no, pero eso depende de Alfredo. Hasta mañana, chiquis. Que descansen. Hasta mañana, jóvenes. Adiós.